Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano. Volumen 3, 272, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 12. Russell, 803. La teoría del conocimiento. Cuando en 1943 Russell trazó para el volumen de los Living Philosophers, dedicado a él, un esbozo de su desarrollo mental, al declararse insatisfecho de todas sus obras publicadas, excepto las de lógica matemática, afirmaba: la teoría del conocimiento, de la que me he ocupado muy por extenso, tiene cierta subjetividad esencial. Dicha teoría pregunta: ¿cómo conozco yo lo que conozco? E inevitablemente toma su punto de partida de la experiencia personal. Sus datos son egocéntricos, lo mismo que los primeros estadios de su argumentación. Y la obra en que los problemas del conocimiento se tratan de la forma más completa y madura, El conocimiento humano, su ámbito y sus límites, 1948, tiene una introducción que comienza con estas palabras. El objeto central de este libro es examinar la relación entre la experiencia individual y el cuerpo general del conocimiento científico. Russell nunca ha dudado de que el punto de partida del conocimiento es la experiencia individual, el dominio privado o egocéntrico de los datos intermedios. Pero tampoco ha dudado jamás de que el conocimiento no se reduce a tal dominio, sino que comprende otro dominio de que solo puede ser alcanzado mediante la inferencia, que se reconoce y se expresa de modo totalmente distinto del primero, como constituido por elementos tomados de aquel. Como punto de partida de todo conocimiento, la experiencia no puede ser, en opinión de Russell, un método de comprobación. En esto se basa la crítica de Russell respecto al neoempirismo. Cuando los neoempiristas afirman que el significado de una proposición es el método de su comprobación, dejan de considerar las proposiciones más ciertas, o sea, los juicios de percepción. Para estos no hay ningún método de comprobación porque ellos mismos constituyen la comprobación de todas las demás proposiciones empíricas que pueden ser conocidas de alguna manera. Además, los neoempiristas descuidan el hecho de que todas las palabras necesarias tienen definiciones ostensivas, que son aquellas con las que se aprende a captar una palabra sin el empleo de otras, es decir, con referencia al dato inmediato a que se refiere la palabra, y que un enunciado puede ser comprendido si está compuesto de palabras que comprendemos, aunque no tengamos una experiencia que corresponda al significado total del enunciado mismo. Esta crítica confirma que para Russell la experiencia no es un método para la comprobación de los enunciados, sino el punto de partida de donde nacen el conocimiento y el lenguaje. Pero como punto de partida, la experiencia es inmediata y privada. Los problemas de la filosofía, de 1912, ya contenían una exposición completa y ordenada de lo que Russell entiende con estos términos. La experiencia es la esfera del conocimiento directo, de cuyos objetos somos directamente conscientes sin mediación de ningún proceso de inferencia ni de ningún conocimiento de verdad. Las cosas no son objetos del conocimiento directo, sino los datos sensibles por un lado, los datos de la introspección, es decir, de la reflexión en el sentido de Locke, por otro, y además los proporcionados por la memoria. También es probable, según Russell, que tengamos conocimiento inmediato de nosotros mismos, esto es, de nuestro yo. Ya que no se ve, ¿cómo podremos conocer la verdad de la proposición? Yo tengo conocimiento de los datos sensibles si no tuviésemos un conocimiento inmediato de algo que llamamos yo. Además, Russell admite que se tiene conocimiento inmediato de universales, o sea, de las relaciones que entran como componentes esenciales de todo enunciado, y que tal conocimiento es el concepto. Pero, además del conocimiento inmediato, existe lo que Russell llama conocimiento por descripción, que está constituido por el conocimiento de la verdad. En tal caso, lo que conocemos es precisamente una descripción, y conocemos además que hay un solo objeto al que se aplica la descripción, aunque el objeto mismo no sea directamente conocido. Por ejemplo, el cuadro que tenemos delante es el objeto físico que causa este y aquel dato sensible. Esta frase describe el cuadro por medio de los datos sensibles. Tanto los objetos físicos como los espíritus de las demás personas
no se conocen directamente, sino solo mediante el conocimiento por descripción. Pero, en todo caso, el conocimiento por descripción es finalmente reducible al conocimiento directo. En esto se funda el principio que regula el análisis de las proposiciones. El análisis de las proposiciones. Toda proposición que nosotros podamos comprender ha de estar compuesta totalmente por constituyentes de los que tengamos conocimiento inmediato. Ya se ha visto que este principio es la base de la lógica y de la teoría del lenguaje de Russell. Por este privilegio reconocido a la experiencia inmediata y personal, el solipsismo ha sido siempre una tentación para Russell, pero una tentación a la que no ha cedido. Russell reconoce la coherencia y la fuerza del solipsismo riguroso, que se niega a salir de los datos inmediatos del momento, pero también ha afirmado siempre que, si se admite como buena la inferencia de tales datos en los espíritus de las demás personas, hay que admitir también como buena la inferencia que procede de ellos a las cosas, por lo que el solipsismo atenuado o el idealismo en el sentido de Berkeley no es defendible. Sin embargo, la inferencia que va del dato inmediato a las cosas físicas o a los espíritus de las demás personas resulta más difícil para Russell que el reconocido carácter privado o personal del dato mismo. Si el dato de mi percepción es siempre privado para mí, ¿por qué lo considero como un signo mediante el cual puedo inferir una cosa física? Russell responde a esta pregunta admitiendo con cierta incongruencia la cuasi publicidad de muchas sensaciones por la cual, por ejemplo, dos hombres vecinos que no tienen exactamente los mismos datos visivos tienen datos semejantes. Pero es bastante natural que esta semejanza no es un dato, sino una inferencia, porque datos pertenecientes a personas diversas no pueden ser puestos directamente en comparación, y así no puede ser admitida como justificación de la inferencia. En realidad, los intentos que Russell hace, tan repetidos y variados en sus diversos escritos, para determinar y justificar las modalidades de la inferencia de los datos a las realidades físicas o psíquicas de que hablan el sentido común y la ciencia, son las partes más débiles de su obra. Más que inferencias propiamente tales, son intentos de reducir los conceptos de la ciencia a datos psíquicos presuntos, esto es, a datos que por su inmediatez atribuida ex hypothesi se admiten como definitivos e indiscutibles. Muchas veces estos intentos de reducción terminan negativamente, como ocurre con los conceptos de la relatividad. Desde el momento que no hay dos seres humanos con una velocidad relativa aproximada a la de la luz, el cotejo de sus experiencias nunca revelará las discrepancias que resultarían si los aviones se movieran con la velocidad de las partículas beta. En el estudio psicológico del espacio y del tiempo, la teoría de la relatividad puede ser ignorada. Por otro lado, la misma noción de inferencia empleada por el sentido común y por la ciencia la ilustra Russell en un sentido más conforme a la lógica ochentista que a la moderna. El principio de inferencia estaría constituido por el siguiente postulado. Cuando un grupo de acontecimientos complejos, más o menos cercanos y ordenados en torno a un acontecimiento central, tienen todos una estructura común, es probable que tengan también un común antecedente causal. Según Russell, este principio garantizaría también la identidad de estructura entre las experiencias sensibles y sus causas físicas, pero en realidad no es más que una forma disfrazada del antiguo postulado de uniformidad de la naturaleza admitido por Stuart Mill, que, sin más, ha sido eliminado por los lógicos contemporáneos.